Llegamos al final de Apocalipsis. Hemos acabado la Biblia. Llegamos después de 10 meses, ¿quién lo diría? Y hemos hecho un recorrido bastante general. La idea era tomar el mensaje principal de este libro para ayudarnos a crecer en el conocimiento de las Escrituras. Y espero y deseo que a medida que hemos ido tratando este libro, ya sea por medio de la exposición pública o ya sea trabajándolo en casa y meditando como familia, a lo largo de todo este tiempo, nuestra visión de quién es Jesús, su amor y su obra haya sido mayor, que nuestro amor por Jesús haya crecido, porque un hijo de Dios, al leer este mensaje precioso que es el Apocalipsis, ver lo que Cristo hizo por uno y lo que Cristo ha preparado para uno sin haberlo merecido, es algo que no puede hacer más que incrementar nuestro amor por Él. Llegamos al final de la Escritura contemplando de manera maravillosa el cumplimiento final de todas las promesas de Dios. Llegamos al final. Si os habéis dado cuenta, las últimas dos series hemos estado Génesis y Apocalipsis. Hace un año estuvimos tratando el Génesis, el principio de todas las cosas, y ahora llevamos un año considerando el fin de todas las cosas. Y decía un comentarista que hay una bella conexión entre el primer libro de la Escritura y el último. Dice, las Escrituras son semejantes a una flor. Encontramos la semilla en Génesis, la planta va creciendo a lo largo de los distintos libros de las Escrituras, y en el Apocalipsis la flor, completamente desarrollada y hermosa, es visualizada. Esa es la realidad. Y si tú te paras a pensar qué relación tan preciosa hay entre el primer libro y el último libro de las Escrituras, entre el principio y el final, en Génesis encontramos detallada, revelada, la creación. En el Apocalipsis hemos podido contemplar esa nueva creación. En el Génesis hay un paraíso perdido, en el Apocalipsis hay un paraíso recuperado, restaurado. En el Génesis vemos al hombre siendo expulsado de la presencia de Dios y en Apocalipsis nos encontramos a Dios mismo morando en medio de su pueblo. Hemos llegado al cumplimiento final de todas las promesas y de manera preciosa al cumplimiento de la promesa dada a Abraham en el Antiguo Testamento. ¿Os acordáis de cuál es la promesa que Dios le dio a Abraham, como leemos en Génesis 17? Decía así, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esa es la promesa. ¿Qué leímos la semana pasada en Apocalipsis 21:3? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Precioso. La promesa se ha cumplido. Esta imagen de una multitud de hijos de Abraham, descendientes de Abraham por la fe, morando en la tierra prometida por Dios, ese nuevo Edén, con la presencia de Dios morando en medio de ellos. Es el cumplimiento. Aquello que perdimos en Génesis es restaurado, tal y como Dios había hablado, así ha sido. Es un libro precioso. Decía al principio de la serie que hay cristianos que todavía hoy consideran el libro de Apocalipsis muy oscuro, muy extraño. Y es cierto que hay cosas complicadas, pero para eso Dios nos ha dado maestros que nos ayudan a entender las Escrituras. Pero a pesar de que hay cuestiones complicadas, su mensaje es sencillo. Cualquiera puede entender el mensaje del Apocalipsis. El Cordero ha vencido, Satanás ha sido derrotado, un universo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, preparados para los hijos de Dios y castigo eterno para los incrédulos. Ese es el mensaje del Apocalipsis. La victoria de Jesús, el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando tú entiendes esto, cuando tú acabas de leer el Apocalipsis, ¿qué sale de tu corazón sino las palabras
de Juan. Ven, Señor Jesús. Es tan precioso lo que me acabas de revelar ahora. Es tan precioso lo que me espera cuando tú vengas a buscarme. Ven, Señor Jesús, lo quiero ya. Ven pronto. Ese es el anhelo de Juan. Ese es el propósito del libro de Apocalipsis, llevarnos a vivir con el anhelo y la oración de que los propósitos de Dios se cumplan finalmente. Y eso es lo que vamos a estar considerando y meditando en el texto final de Apocalipsis en esta mañana. Apocalipsis capítulo 22, vamos a estar leyendo el versículo 6 en adelante, pero antes vamos a ponernos en oración delante de Dios para pedirle que Él nos ayude, abra nuestros oídos y nuestro entendimiento para realmente ser transformados por su palabra. Señor, venimos delante de ti, ante estas verdades tan maravillosas, pidiéndote, Señor, que tú obres en nosotros, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, que aplique estas verdades y que realmente transformen nuestro hablar, nuestro actuar, nuestro hacer, que nuestras vidas sean afectadas completamente por el Evangelio, para que vivamos a la luz de estas preciosas promesas, que nuestras vidas traigan gloria a tu nombre. Te pido, Señor, en esta mañana que nos abras los oídos, nos abras el entendimiento, que nos ayudes a entender y a aplicar estas verdades. Y te pido, Señor, por aquellos que están hoy aquí y aún no te conocen, que tú hagas la obra, que tú transformes y traigas vida en esta mañana, para que ellos puedan experimentar también estas grandes promesas, preciosas promesas que hay en ti. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículos del 6 en adelante. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. De esta manera termina la revelación de Dios a los hombres, esta revelación escrita con el anhelo de la Iglesia por la venida del Señor Jesús. Ahora, en estos últimos versículos, Juan, en estas últimas palabras, lo que quiere hacer a la luz de todo lo que nos ha ido revelando, de todo lo que ha visto y oído, lo que quiere es exhortarnos a que vivamos en la realidad, en base a la realidad de que el Señor Jesús va a venir pronto. Él quiere exhortarnos a vivir a la luz de la realidad de la venida de Cristo, porque todo lo que ha dicho hasta hoy tiene que afectar verdaderamente a nuestra vida hoy. No es mera teoría. Si tú has entendido el mensaje del Evangelio, tu vida es transformada. Tus pensamientos, tus anhelos,
tus deseos, todo está informado. Y eso es lo que quiere Juan, exhortarnos a vivir a la luz de esta realidad. Y vamos a considerar 3 cuestiones que surgen a la luz de este texto que Juan nos va a mostrar. En primer lugar, vamos a ver cómo Juan nos confirma la veracidad y la certeza del cumplimiento de este mensaje. En segundo lugar, Juan nos va a animar a perseverar en la santificación. Y en tercer lugar, vemos cómo Juan extiende una invitación a la luz de una advertencia que él antes ha dado. Y esto es lo que vamos a ir considerando en esta mañana. Juan nos ha estado hablando de cosas maravillosas a lo largo de todo el libro. El desarrollo y cumplimiento final de todas las promesas y propósitos de Dios a lo largo de la historia. Él nos ha explicado cosas maravillosas, cosas que, como decía, a nuestros ojos pueden parecer algunas extrañas. Ahora, ¿realmente todo esto es cierto? Juan nos confirma, en primer lugar, la certeza y la veracidad de la revelación que nos acaba de traer. Él nos afirma, una vez más, porque ya lo hizo en el primer capítulo, el origen divino de esta revelación. Juan enfatiza que estas palabras no son invención humana, no son sus especulaciones, es la misma palabra de Dios. Así lo dice, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrarnos lo que ha de suceder pronto. Juan no es la fuente de la revelación, el ángel tampoco. El ángel es un mensajero que trae estas palabras de la boca de Dios a Juan. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Le han sido reveladas a Juan por medio de un ángel, pero el origen de esa revelación es Dios mismo. Este es el testimonio. Juan nos está diciendo, esto es lo que yo he visto, esto es lo que yo he oído, esto es lo que ha sido revelado por Jesucristo mismo. No voy a profundizar en este tema porque ya lo estuvimos considerando en el primer capítulo, porque si os habéis dado cuenta, este capítulo final de Apocalipsis es parecido, tiene elementos comunes con el primer capítulo. No voy a profundizar en esto de manera directa, pero sí que consideremos qué implicaciones tiene esta verdad, las consecuencias de esta verdad. Y en primer lugar, el hecho de que esta revelación es divina, que viene de Dios mismo, es lo que nos da la certeza, como dice Juan, que estas palabras son fieles y verdaderas. Todo lo que se ha revelado aquí, por extraño que nos pueda parecer, aunque haya ocasiones en las que no creamos que esto pueda llegar a suceder por las circunstancias que estemos viviendo, sucederá así como ha sido revelado. Porque Dios es el origen de la revelación. Estas palabras son fieles y verdaderas. Como digo, es posible que haya ocasiones en las que podamos dudar. Se nos habla en esta carta de la victoria final de Cristo, de cómo la Iglesia prevalecerá y será llevada a la eternidad con su Salvador, cómo el enemigo será derrotado y los incrédulos van a ser castigados. Y hay ocasiones en las que las circunstancias alrededor nos hagan dudar. Ponte, como decía al principio, en la piel de un creyente del primer siglo. Están siendo perseguidos, están siendo asesinados, el poder romano está sobre ellos. Confesar a Cristo significa una pena de muerte. Están los romanos que te persiguen porque no quieres considerar a César como el rey. Están los fariseos que te dicen que estás blasfemando porque estás diciendo que Cristo es el Señor. Tienes a toda la sociedad en tu contra. Ves cómo tus hermanos están siendo asesinados y torturados. Ves cómo el enemigo es fuerte. La iglesia parece débil y puedes llegar a dudar. Pero Juan te dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Se van a cumplir. No son palabra de hombres, son palabra de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta. ¿En cuántas ocasiones Dios ha dado promesas que parecían imposibles? Bueno, parecían no, eran imposibles de cumplir. Descendencia en los ancianos, a mujer estéril, una tierra llena de naciones poderosas frente a un pueblo que no tiene ni ejército. ¿Cuántas ocasiones Dios ha prometido cosas que a ojos humanos eran imposibles de su cumplimiento? Y se cumplieron tal y como Dios había dicho que sería. Eso es lo más precioso. Tal y como Dios ha hablado, las cosas se cumplen. Sus palabras son fieles y verdaderas. Iglesia, podemos confiar en cada una de las palabras de este libro. Vienen de la misma boca de Dios y Dios no miente. Así que créele a Dios y vive a la luz
de estas palabras, que traigan consuelo y ánimo a tu corazón, sean cuales sean las circunstancias de tu vida, aunque todo alrededor se vuelva oscuro, confía en la palabra y las promesas de Dios. Van a cumplirse. Esa es la realidad. Porque Dios ha hablado, esta palabra es fiel y verdadera. Ahora, hay otra consecuencia. Porque estas palabras son las palabras de Dios, debemos tomar muy en serio estas palabras. Es su libro, son sus palabras. No podemos jugar con ellas, no podemos interpretarlas a nuestro gusto o alterarlas en base a nuestros pensamientos. Hay una advertencia muy seria, versículos 18 y 19. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Fijaros en el juego de palabras. Si alguno añade a esta revelación, Dios le añadirá todas estas plagas de este libro. Si alguno quita a esta revelación, Dios lo quitará de ese libro y no entrará en la tierra, en ese nuevo Edén. Hay maldición para todo aquel que altere o modifique la Escritura. Una maldición no solamente temporal, sufriendo los juicios de Dios aquí en la tierra, sino una maldición eterna, siendo expulsados de la presencia de Dios y sufriendo el castigo eterno, recibiendo toda la ira de Dios. Esta es una seria advertencia que no debemos aplicar solamente al Apocalipsis. Aplica a toda la Escritura. Y hoy hay quienes juegan con ella, haciéndole decir lo que no dice o quitando aquello que no les gusta que la Biblia dice, diciendo bueno o lo malo, permitiendo lo que Dios no permite, reinterpretando los temas a los nuevos tiempos. Cuando yo escucho a alguien que dice que hay que adaptar la Biblia a los nuevos tiempos que corren, digo, ya estás perdido. Eso es que hay algo que no te gusta. No hay que reinterpretar la Biblia. Cuando alguien dice que hay que adaptar la Biblia a los tiempos en los que vivimos, es porque tiene un problema con lo que la Biblia dice con un tema en concreto. Los tiempos cambian, dicen, pero el hombre no. Hemos avanzado. Ahora el pecado es más sofisticado y es mucho más fácil de cometer. Pero el hombre sigue siendo igual, es el mismo pecador del primer siglo. Hay un pecado más sofisticado, más oportunidad y facilidad, pero la realidad es que la palabra de Dios se aplica al creyente del primer siglo como al creyente del siglo XXI. Así que no juguemos con ella ni la reinterpretemos, porque hay dos peligros. Podemos caer en el legalismo, añadiendo leyes a la palabra de Dios, dando mandamientos de hombres y poniéndolos a la misma altura que las Escrituras, poniendo entonces carga sobre nuestros hermanos, sobre cosas que Dios no ha dicho. Se añaden leyes, se añaden normas, se ponen a la altura de la revelación de Dios y se exige a los creyentes que la cumplan. Ahí estamos añadiendo a las Escrituras. También hay quien dice que Dios le ha hablado, y decía alguien, no me acuerdo quién, que cuando alguien se acercaba le decía, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho, él dice, ok, ¿en qué capítulo y en qué versículo te lo ha dicho? Porque el canon ya está cerrado, la Escritura ya está completa, Dios no tiene que revelar nada nuevo porque todo ya ha sido dado. Por lo tanto, no añadamos a las Escrituras. Hay el peligro de caer en el legalismo, de añadir a las Escrituras, hay el peligro de caer en el liberalismo, recortando y quitando o reinterpretando aquello que no nos gusta para poder vivir en base a nuestros deseos. Somos cristianos, pero queremos que se nos permita hacer esto o lo otro. Y hoy en día esto tristemente es algo que se ha llevado a cabo de manera sistemática por ciertos grupos, alterando el contenido o reinterpretando las Escrituras para que permitan sus estilos de vida pecaminosos o sus actos indecentes. Y esto es algo terrible. Si tú tienes un problema con la Biblia, lo que tiene que cambiar no es el mensaje de la Biblia, eres tú. Así que no caigamos en quitar lo que Dios dice en su palabra. No juguemos con ella porque es su palabra, le pertenece a Él. Y esta advertencia no es nueva. En el Antiguo Testamento nos encontramos a Moisés, quien dio esta misma advertencia al pueblo después de darles la ley en Deuteronomio, antes de empezar a revelarla. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y luego en el Nuevo Testamento tenemos a Pablo usando palabras todavía más duras.
¿Os acordáis cómo se dirige a los Gálatas que han escuchado un evangelio distorsionado? ¿Qué es lo que Pablo dice? ¿Cómo se refiere Pablo a aquellos que predican un evangelio distorsionado? Maldito aquel que predique un evangelio distinto. Porque un evangelio alterado o distorsionado no es más un evangelio. Ya no hay buena noticia. Altera el evangelio y pierdes por completo el evangelio. Así que, como esta palabra es la palabra de Dios, no juegues con ella. No le añadas ni tampoco le quites. Y si tienes un problema, pide al Espíritu que te santifique para que puedas vivir conforme a esa realidad. Así que no juguemos con las Escrituras. Juan nos dice que esta palabra tiene un origen divino, viene de la boca de Dios, pero también nos dice y nos confirma Juan el cumplimiento de estas verdades que ha estado revelándonos, escribiéndonos hasta este momento. Versículo 10. Me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. No cierres el libro. Eso es en sentido negativo. En sentido positivo, ¿qué significa esto? Déjalo abierto. ¿Os acordáis a Daniel en el Antiguo Testamento cómo se le dijo, cierra, sella el mensaje de este libro? Su cumplimiento todavía está lejano. ¿Qué se le dice a Juan? Déjalo abierto, porque esto ya ha empezado a cumplirse y tienes que proclamarlo. Todo el pueblo de Dios, todo el mundo tiene que conocer lo que aquí te estoy diciendo. Esto ya ha empezado. Estas son las cosas que están sucediendo y es necesario que conozcamos, que entendamos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. El tiempo de su cumplimiento es cercano. No ocultes este mensaje, Juan. Déjalo, proclámalo, predícalo. ¿Os acordáis al principio de la serie que decíamos que Apocalipsis es uno de esos libros descuidados en la predicación sistemática en las iglesias? Se deja allí aparcado, es muy complicado, vamos a ver, hay muchos puntos de vista diferentes, y se deja allí al lado, pero es que se le dice a Juan, ábrelo, predícalo, que se conozca. Así que en tu devocional diario en tu casa, abre el Apocalipsis, estúdialo, medítalo, porque es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento. Lo que está revelado se está cumpliendo. Y es importante que lo sepas, porque el cumplimiento final de todas las cosas está cerca. El Señor viene pronto. Fijaros, ese es el énfasis de este texto. Ese es el punto que Juan está enfatizando. Vamos a la Biblia, versículo 7. He aquí, vengo pronto. Versículo 10. El tiempo está cerca. Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto. Versículo 20, ciertamente vengo en breve. Jesús viene pronto, está cerca. Ahora, ¿qué significa pronto? ¿Qué significa cerca? Entonces, cuando llamas a tus hijos y les dices, ven, ahora vengo. Tiempo relativo, ¿no? ¿Qué significa pronto? ¿Cómo interpretamos pronto cuando ya han pasado casi 2000 años y Jesús aún no ha regresado? Los creyentes del primer siglo ciertamente creían que Jesús vendría en su generación. Jesús había hablado, había dicho lo que iba a suceder, él decía. Ellos creían que el Señor Jesús iba a venir en su generación. ¿Y qué pasó? ¿Os acordáis? Esa generación empezó a morir, se fueron haciendo mayores, iban viendo como uno tras otro iban falleciendo. Y los que se quedaban, que les quedaba poco, ¿cuál era su pregunta? ¿Cuándo va a venir el Señor Jesús? Porque estamos falleciendo todos. Y Él dijo que vendría pronto. Y si os acordáis, en medio de esas dudas de los creyentes, se acercaron burladores que venían diciendo, ¿qué? ¿Dónde está vuestro Señor que os había dicho que iba a venir? Esto es una farsa. Pedro tuvo que escribir una carta para animar a los creyentes diciendo, mostrándoles las Escrituras para que encontraran consuelo al ver que el Señor Jesús aún no venía. ¿Qué significa pronto? Porque ya han pasado casi 20 siglos desde aquel momento y seguimos igual. Y yo salgo aquí y os digo, iglesia, el Señor viene pronto. ¿Podemos confiar en esto? ¿Cómo podemos seguir predicando esto después de tanto tiempo? Porque es verdad. Jesús viene pronto. El tiempo de su venida está cerca. Pero no debemos entender esto en el sentido cronológico humano, sino teológico. Lo que quiere decir con esto es que en la agenda redentora de Dios,
en su agenda de los acontecimientos de su plan de salvación, el siguiente gran evento que hay es su segunda venida. Estamos en los últimos tiempos. Esos últimos tiempos fueron inaugurados por Jesús cuando Él vino por primera vez. Estamos en los últimos tiempos. ¿Qué es lo siguiente que tiene que suceder? La segunda venida. Alguien decía, estamos en la última vuelta de la historia de la humanidad y por mucho que eso dure en nuestra perspectiva, en el calendario de Cristo es pronto. En ese sentido, Él viene pronto. Es lo que estamos esperando que se cumpla. No hablamos de tiempo, hablamos de los actos redentores de Dios. Y la cuestión en todo esto no tiene tanto que ver con el cuándo, que es a lo que se han dedicado tantos durante tanto tiempo, intentar adivinar cuál es la fecha del regreso de Cristo y esa preocupación por encontrar el cuándo. Este aviso, vengo pronto, no es para que te preocupes en qué significa ese pronto en el tiempo, sino vengo pronto. ¿Estás preparado para mi venida? Esa es la cuestión. No tiene que ver tanto con el tiempo, sino si el pueblo de Dios está preparado para aquel día. Jesús los pone sobre aviso. Jesús está avisando a su pueblo para que sepan, voy a venir. Esa es la realidad. Esto en nuestros trabajos somos todos muy productivos, ¿no? Pero la realidad es que cuando el jefe está fuera, trabajamos más relajados. Pero cuando te dice, a media mañana voy a venir, ¿qué pasa cuando llega a media mañana? Que todos abrimos ahí el Excel y empezamos a trabajar porque va a venir y nos tiene que encontrar trabajando. El Señor Jesús va a venir pronto. No sabemos en qué momento, de qué manera te va a encontrar. Piensa por un momento, de qué manera te plantearías el día de hoy si eres consciente que el Señor Jesús vendrá mañana. ¿Cómo planeas? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y qué vas a hacer mañana si sabes que el Señor Jesús regresará mañana? A John Wesley le preguntaron en una ocasión esto mismo. ¿Qué haría si supiera que el Señor regresaría al día siguiente? Y él dijo, esta noche me acostaría, me dormiría, me levantaría por la mañana y seguiría con mi trabajo porque querría que mi Señor me encontrara haciendo lo que Él me ha demandado. Dwight L. Moody, un conocido, famoso evangelista del siglo XIX, dijo en una ocasión, he sentido el impulso de trabajar con 3 veces más intensidad desde que llegué a entender que mi Señor viene a esta tierra otra vez. Este es el corazón del creyente que desea encontrarse con su Señor y sabe que va a regresar. ¿Cómo te va a encontrar el Señor si regresa mañana? ¿De rodillas o en el sofá? ¿Cómo te va a encontrar? Sea el momento en que yo te pille mañana, ¿en qué te voy a encontrar ocupado? ¿Veis por dónde va? Si tú estás entregado a la obra del Señor, viviendo para Él, entregando tus dones y tus talentos para Él, no importa qué hora venga, porque te encontrará haciendo aquello que Él te ha mandado. No tendrás miedo. Ay, a ver si me pilla aquí haciendo esto o lo otro. No tendrás miedo. Como Wesley, cuando Él venga me va a encontrar haciendo lo que llevo haciendo tanto tiempo, hacer lo que Él me ha mandado. Si tú estás dedicado a la lectura, al estudio, la meditación de las Escrituras, a la oración, a buscar a Dios en todo momento, si estás discipulando, siendo discipulado, estás predicando el Evangelio en las calles, a tu familia, estás yendo a algún lugar a predicar el Evangelio, no te importa cuándo venga, sino lo que quieres es que te encuentre bien ocupado en sus asuntos. Así que piensa en ello. El Señor viene pronto. Estamos en domingo, primer día de la semana. ¿De qué manera esta verdad afecta lo que vas a hacer de hoy hasta el próximo domingo? ¿De qué manera el lunes, martes, miércoles vas a vivir a la luz de que el Señor viene pronto? Esa es la advertencia. Como todo esto que he dicho es verdad, dice Juan, vive a la luz de esa realidad que afecte tu pensar, tu hablar, para que estés tranquilo en el momento que Él regrese. Seguimos en el texto. Juan nos ha mostrado la verdad, la veracidad, la certeza de este mensaje.
Todo esto que hemos leído es cierto. Se va a cumplir y el Señor regresa pronto. Ahora, ¿qué hacemos mientras llega aquel día? Juan quiere animarnos a perseverar en la obediencia y en la santificación mientras esperamos el regreso de Cristo. Y esto lo vemos en las dos bienaventuranzas que encontramos en este texto. Si os acordáis, a lo largo de toda la carta, de todo este libro de Apocalipsis, hasta 7 bienaventuranzas encontramos. Es curioso, en un libro marcado por el juicio, vemos el énfasis en la bienaventuranza de los creyentes, la plena felicidad que tenemos en Él. Y hay 2 bienaventuranzas al final de este libro. Versículo 7, «He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro». Versículo 14, «Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad». La primera bienaventuranza ya la consideramos en el primer sermón, porque aparecía también en el primer capítulo. Nos recuerda lo felices, bienaventurados, dichosos que somos cuando guardamos las Escrituras, cuando no solamente conocemos este mensaje, sino que lo guardamos en nuestros corazones. No solo que podemos argumentar bien nuestra postura acerca de escatología, de cuándo volverá el Señor Jesús, sino que nuestra vida es transformada a la luz de esa realidad y vivimos conforme a ello, cuando la ponemos en práctica. Felices, dichosos sois cuando permanecéis en obediencia. Por lo tanto, permanezcamos en obediencia hasta que Él regrese. Ese es el énfasis. Medita en las Escrituras y vive a la luz de sus mandamientos hasta que Él regrese. Es un proceso de santificación en obediencia. La segunda bienaventuranza que encontramos expresa la bienaventuranza y dicha de aquellos que han lavado sus ropas, porque ellos entrarán en la eternidad con Dios. Esta bienaventuranza nos viene a mostrar o da por sentado que hay unas ropas sucias que hay que lavar. Y te preguntas, ¿qué ropas son las que tengo que lavar para entrar en el cielo? Bueno, las ropas que tú llevas desde el mismo momento en que naciste, unas ropas que vienen manchadas de serie. Y no hay nada peor que llevar una ropa manchada de serie. El otro día le digo a mi hijo, quizá voy a hacer la broma con lo que pasó esa semana. Fue su cumpleaños el martes y fuimos a comprar ropa y le gusta mucho el blanco. Tenía una sudadera blanca en la bolsa y luego fuimos a tomar un helado. Se puso la bolsa entre las piernas y empezó a tomar el helado y cayó una gota de ese helado rojo en la camisa. Y ese sentir decir, esa camisa es nueva, es que la acabamos de comprar y ya está manchada. Gracias a Dios se ha ido la mancha, pero ese sentir decir, vengo con una ropa nueva y ya está manchada. Y cuando hay una mancha solo ves la mancha. Esas ropas son las que todo hombre y mujer, en el mismo momento que pisan esta tierra, llevan unas ropas que vienen manchadas de serie con algo que es el pecado. Esa es la realidad. Y hay muchos que viven en este mundo como si no estuvieran manchados. Llevan esa mancha aquí y no les importa o no quieren saber que está y tú les dices, mira, estás manchado. Y supongo que para que no te hagan la broma esa de que bajas, dicen, no quiero mirar, porque no quiero que me pilles. Pero la realidad es que hay muchos que van por la vida con la camiseta manchada y no les importa y la ignoran, quizás deliberadamente, pero esto no quita que esa ropa está manchada. Y la realidad es que nadie puede presentarse delante de Dios con sus ropas manchadas. Cuando Dios descendió al monte Sinaí para traer la ley, ¿qué le dijo a Moisés? ¿Qué tenía que decir al pueblo? Que se preparen y laven sus vestidos. Nadie puede venir a la presencia de Dios con sus ropas manchadas. Así que aquellos que hoy ignoran que andan manchados con el pecado y viven como si no estuviera, no quita la realidad de que esa camisa está manchada. Y Dios no tolera esa mancha y van a ser expulsados de su presencia. Ahora hay otras personas, y quizás eres una de ellas, que sabes que llevas tu ropa manchada y has intentado limpiarla con todo tipo de soluciones y de detergentes. Has ido tienda por tienda, marca por marca, probando aquel blanqueador que pueda dejar tus ropas blancas y te das cuenta de que ninguna de esas tiendas, ninguna de esas religiones o filosofías han podido limpiar tu mancha, sino que quizás lo que han hecho ha sido estropear el material de la ropa, pero la mancha sigue allí. Y ahora tienes una mancha y una ropa que está dañada. Quizás has estado intentando encontrar un detergente
has probado de todo, pero esa mancha no se va. Y esto es así porque no hay ninguna solución de los hombres que pueda limpiar esa mancha. Solo Dios puede limpiar esa mancha. Y Él ya anunció que habría un lugar donde tú podrías llevar tu ropa manchada y limpiarla. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. Un manantial donde tú puedes llevar tus ropas, lavarlas y que quedan blancas. ¿Cuál es ese manantial? ¿Cuál es aquella fuente? Es la sangre de Jesús que fue derramada en aquella cruz. El mejor blanqueador para la mancha del pecado es la sangre de Jesús. La sangre no mancha, la sangre purifica, la sangre limpia todo pecado del hombre. Puede sonar extraño, pero esa es la solución de Dios para la mancha del pecado. La sangre del Cordero de Dios, que fue sacrificado en aquella cruz para el perdón de nuestros pecados. Es por la sangre de aquel que se entregó en nuestro lugar, que sufrió la ira que merecía nuestro pecado. Es por esa sangre derramada del inocente siendo muerto por ti el culpable. Es por esa sangre. Cuando tú vas a los pies de la cruz, dejas que esa sangre te cubra. En ese momento que te pones a los pies de la cruz, eres limpiado de ese pecado, eres blanqueado, eres santificado por esa obra perfecta de Cristo en la cruz. Jesús derramó en aquella cruz su sangre por todo aquel que crea en Él, todo aquel que venga en arrepentimiento y fe con sus ropas sucias y se ponga bajo esa sangre será limpiado y salvado por toda la eternidad. Trae tus ropas sucias a los pies de la cruz y verás cómo son blanqueadas completamente. Necesitas lavar tu ropa. Felices aquellos que ya lo habéis hecho. Felices aquellos cuyas culpas han sido perdonadas, porque tienen acceso al árbol de la vida. Es pura gracia. Y entrarán por la puerta en la ciudad celestial. Entrarán a morar con Dios por toda la eternidad. Esa es la dicha, la felicidad, la bienaventuranza de todos aquellos que hemos llevado nuestras ropas y han sido lavadas en la sangre de Jesús. Hay un himno, un precioso himno que os animo a escuchar, muchos los conoceréis. Se titula Hay un precioso manantial. Fue escrito por William Cowper, un poeta del siglo XVIII. No la voy a cantar, ya os imagináis por qué. Eso se lo dejo a Gaby, Gaby es el que canta. Yo la leo, es muy bonita, pero luego os la pasaré por WhatsApp para que la escuchéis. Es un himno precioso y dice así: hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz, él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar, la gloria de su gran poder me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Y he querido leer este poema, esta canción, este himno precioso, por el énfasis final que le pone en ese lavamiento continuo. Porque es cierto, venimos a los pies de la cruz en arrepentimiento y fe, somos santificados, somos justificados, empezamos ese proceso de santificación, nuestros pecados son perdonados, pero este lavar que encontramos en este texto nos habla de una acción continua. Debemos acudir a la fuente una y otra vez, confesando nuestros pecados, procurando ser limpiados de ese pecado. El pueblo del Señor se lavará por siempre en ti. Acudamos vez tras vez a ese manantial inagotable de perdón para lavar nuestros pecados, para lavar nuestras culpas vez tras vez. El pecado sigue peleando. La vida del creyente es una vida de lucha activa contra el pecado hasta el día en que estemos delante de Dios y seamos glorificados, y allí toda lucha terminará. Pero mientras el día del Señor viene, hasta que Él regrese, tú y yo somos llamados a ir cada día a la fuente de sangre, a limpiar nuestras ropas, confesando nuestros pecados y siendo perdonados por el Señor. Esa es nuestra ocupación hasta el día en que Él venga. A eso nos anima Juan por medio de estas dos bienaventuranzas. Permanece en obediencia y permanece en santificación. Lucha contra el pecado. Ven a Cristo para que tus culpas sean perdonadas vez tras vez. Esa es la realidad. Y seguimos
en el texto y llegamos al tercer punto, en el que Juan nos da una invitación a la luz de una advertencia. Hemos considerado que Jesús viene pronto, hemos considerado la felicidad y la dicha del creyente en esas bienaventuranzas. Y Juan ahora hace una invitación a la luz, como decía, de una advertencia. Versículo 17, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es la invitación que encontramos al final de esta carta. Esa es la realidad de la iglesia hoy. Clamamos como iglesia, Señor, ven. Y como iglesia predicamos a los incrédulos, ven a Cristo. Nosotros clamamos al Señor porque venga y llamamos al incrédulo, ven a Cristo. Y lo hacemos cada vez que predicamos el Evangelio. Llamamos a las personas a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Hemos leído de cuántos juicios se están sucediendo hasta el momento del juicio final. Y el incrédulo permanece en pie. Y quizás tú estás aquí y sigues rechazando a Cristo como su Señor, no te quieres rendir a Él, no lo quieres reconocer como tu Salvador, permaneces en tu rebeldía y crees que te vas a salir con la tuya, pero es cierto, Dios es paciente, Dios está tolerando tu pecado, pero un día la paciencia de Dios se acabará y toda la historia terminará. Lo hemos leído en el versículo 10. No selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Y fijaros, el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía. Otra traducción de ese texto en la Nueva Versión Internacional dice así: deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envaneciéndose. Deja que sigan viviendo como quieren. Estas palabras son duras. Deja que los incrédulos quieren vivir así, que vivan así. Quieren seguir haciendo el mal, que sigan haciendo el mal. Déjalos. Déjalos. Eso no quita, breve paréntesis, el llamado a predicar el Evangelio. Hasta el último momento de vida del hombre hay posibilidad de arrepentimiento. Pero Juan puede estar preocupado porque ve que se predica el Evangelio y no se escucha, y que ellos quieren permanecer así. Déjalos. Ya los has llamado al arrepentimiento, ya les has predicado el Evangelio. Tranquilo, Juan. Pero escucha la advertencia. Si tú eres de aquellos que dices, que Dios me deje vivir como yo quiero, dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. No sé si te das cuenta de lo que está diciendo. Vive como te dé la gana. Ahora, yo voy a venir a pagarte por lo que has hecho. Yo te voy a recompensar por tu obra. Y eso es una seria advertencia. Como decía antes, todo aquel que rechaza a Cristo y permanece en rebeldía hoy, por causa de su pecado, merece la muerte. La recompensa, la paga que vas a recibir de parte de Dios en ese momento, el galardón, es el castigo eterno. Son palabras duras. ¿Prefieres seguir viviendo como tú lo haces, sin Dios, porque te va mejor y así no tienes que rendirte delante de Él y reconocer tu culpa? ¿Quieres seguir viviendo a tu manera? Bueno, Dios dice, sigue haciéndolo. Haz lo que quieras. Pero que sepas que un día vendré y te recompensaré en consecuencia. Si has sido padre, quizá esto lo has hecho con tus hijos. Hazlo tú mismo, pero luego vas a recibir las consecuencias. Tus obras son despreciables, así que haz. Recibirás mi castigo, recibirás mi ira por toda la eternidad. Es terrible escuchar estas palabras. Decía alguien que lo peor que puedes escuchar de Dios es que te diga a ti que se haga tu voluntad. Porque dejado a tu voluntad, dejado a tus deseos, solo te espera la condenación eterna y la herida de Dios sobre ti, por siempre. Son palabras muy duras. Qué terrible escuchar esas palabras. Qué terrible vivir aquí como te da la gana y llegar aquel día y darte cuenta de que no puedes entrar por esas puertas a esa ciudad preciosa donde estará Dios.
sino que eres echado fuera, como los perros. ¿Sabes qué es lo que se dejaba fuera de la ciudad? La basura. Allí vas a estar, recibiendo el castigo y la ira divina. No vas a ser tolerado dentro. Recordad, ¿dónde fue Jesús, que fue totalmente despreciado? ¿Dónde fue crucificado? Fuera. Qué terrible haber vivido aquí con todos tus placeres temporales y darte cuenta que el día que eres expulsado fuera y sufrir y llorar entonces, darte cuenta qué insensato, qué necio he sido toda mi vida cuando Dios me ha estado llamando. ¿Es esta tu condición? ¿Es esta la condición de tu alma? ¿Sigues en rebeldía e ignorancia contra Dios? ¿Sigues negándolo? Ese es tu futuro. Pero hay una buena noticia. Hay esperanza. El mensaje no termina aquí. Jesús te llama tiernamente, con amor, para que vengas. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En Jesús hay esperanza. Él ofrece gratuitamente el agua de la vida. Gratuitamente. Esa es la buena noticia del Evangelio. Si piensas, es que no tengo nada que traer, es gratuita. Recordad las palabras de Dios por medio de Isaías, en el capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ven en tu miseria delante de Dios. No tienes que traer tus buenas obras. No tienes que intentar reformar tu vida o cambiar tus caminos antes de venir a Él. No, ven, Señor, estoy sediento, tengo sed, necesito del agua de la vida. No hay nada que tengas que hacer, solamente rendirte, reconocer tu miseria. Ven a Cristo. Él es un precioso Salvador. Él pagó tu culpa en aquella cruz para que tú seas perdonado. Si tú vienes a Él, tendrás perdón de tus pecados. Tendrás esa paz que tanto anhelas que no encuentras en ningún lugar. Tendrás esperanza verdadera. La vida aquí tendrá sentido y propósito porque hay una eternidad preciosa. Ven, porque dejarás de estar sediento. Estás probando todo lo que puedes, todas las religiones, todas las filosofías del mundo. Bebes y bebes y bebes y sigues teniendo sed. Cuán terrible es tener sed en plena hora de calor, que nada te sacia. Ven a la fuente del agua de la vida y serás saciado. Ven a Cristo, que en Él hay salvación. Ven a Cristo porque en Él hay vida verdadera. Ven a Cristo porque en Él hay paz. No lo dudes, es esa invitación. Ven al agua. Piensa, Él no tiene por qué llamarte. Si Él te deja en tus caminos, nadie lo puede culpar de injusto porque eres pecador y mereces la condenación. Él no tiene por qué llamarte y te llama, ven. Te llama por medio de tu esposo, de tu esposa, de tu amigo, de tu hermano. Te llama desde este púlpito domingo tras domingo. Te llama, ven. Él no tiene por qué llamarte y te llama. Él no te necesita. Tú le necesitas a Él y te llama, ven. Hay vida. Ven a Cristo y lava tus ropas. Bebe del agua de la vida y no tendrás sed nunca más. Ven ahora que todavía puedes, porque el Señor está cerca. Estás recibiendo una invitación que vas despreciando domingo tras domingo, pero piensa en ello. Tú no sabes en qué momento Él te va a llamar a su presencia. Puede ser esta tarde, puede ser mañana, tú no lo sabes. Y el Señor hoy te vuelve a llamar, ven, arrepiéntete de tus pecados, reconoce tu miseria. En Cristo hay perdón. Ven hoy, porque el día en que lo veas descender del cielo en toda gloria y poder, aquel día te vas a caer de rodillas. Pero ya no hay más oportunidad. Has tenido oportunidad. Toma en serio estas palabras porque vienen de Dios mismo.
El Señor está cerca. Ven a la fuente, lava tus ropas, bebe del agua de la vida y entonces tendrás paz. Si estás aquí quizás y dudas de tu condición, te has considerado cristiano porque llevas toda la vida en la iglesia, vienes de familia cristiana, pero tienes tus serias dudas porque no ves fruto en tu vida, porque ves que realmente no hay ese amor realmente hacia Cristo, porque esa esperanza no ha transformado tu corazón ni tu vida. Ves que realmente tu vida no está afectada. La solución es la misma. Ven a los pies de la cruz de Cristo en arrepentimiento y ahí encontrarás ese perdón de pecados y esa vida. Hazlo antes de que sea demasiado tarde y tú vayas ahí todo confiado, con tu papelito en la mano, y llegues allá a la puerta y te digan, lo siento, tu nombre no está en ese libro. Es importante considerar el estado de tu alma hoy, antes de que sea demasiado tarde y seas expulsado de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y ahora, iglesia, ¿es ese tu clamor, el clamor de Juan? Señor, ven pronto. ¿Es ese su sentir diario? ¿Cuándo es la última vez que oraste, Señor, ven? Ven pronto. Esta realidad de la pronta venida de Cristo tiene que animarnos y alentarnos a orar, Señor, ven, que tu obra sea cumplida perfectamente. La venida de Jesús nos debería dar ánimos y fuerzas para perseverar, a vivir vidas muy diferentes a las que vivimos, vidas muy diferentes a las de nuestros vecinos. Decía alguien que una de las grandes barreras para que saquemos fuerzas de esta gran verdad es precisamente de nuestra mentalidad mundana. Vivimos demasiado bien aquí. Tenemos nuestra vida, tenemos todas nuestras posesiones, nuestro confort. Vivimos tan bien aquí que bueno, sí, que estaría bien que el Señor Jesús viniera. Esa mentalidad mundana, vivir para el hoy, el ahora y los placeres temporales, es lo que nos lleva a no tomar fuerzas de estas verdades, a no clamar, Señor, ven pronto. Estamos tan atrapados por las cosas de este mundo, tan cegados por el brillo de las piedras de este mundo, que no miramos para arriba y vemos lo que está por venir y no clamamos, Señor, ven pronto. Vivimos demasiado bien aquí como si esto fuera el todo. Encontramos el placer en las cosas de este mundo que pueden ser buenas. No digo que no haya cosas buenas en este mundo, pero por desear las cosas buenas, perdemos las mejores. Levanta tu mirada a esa ciudad celestial que está por descender, donde estaremos con nuestro Señor, y dime si es mejor lo que tienes aquí que lo que te espera. El llamado del Apocalipsis es a levantar la mirada, a ser conscientes de que hay una eternidad preciosa, que hay un Salvador que viene por su iglesia para estar preparados para ella. ¿No arde tu corazón deseando que tu Señor venga pronto? ¿No desea tu corazón que todo esto termine y poder ver a tu Salvador cara a cara y disfrutar de Él por toda la eternidad? Escucha, estarás mirándolo cuando tú merecías estar echado fuera. ¿Cuán fuerte abrazarás a Jesús aquel día? Te ha salvado y te ha entregado una eternidad preciosa a su lado. Viviremos una eternidad porque nunca terminaremos de darle gracias por ese amor y de celebrar sus grandes maravillas. Vive a la luz de esa venida. Que la verdad del mensaje de Apocalipsis transforme tu mente, se guarde en tu corazón para que tu vida mañana sea diferente. Ya desde hoy al mediodía, que tu conversación en la mesa con tu familia sea una conversación rica, que tu plan de futuro contemple la realidad de que estamos viviendo a la luz de que el Señor regresará pronto. Toda la carta de Apocalipsis tiene la intención de animar a los creyentes a la luz del cumplimiento de las promesas de Dios a vivir perseverando. Los creyentes del primer siglo vivieron tiempos difíciles. Nosotros vivimos un tiempo relativamente tranquilo. Es cierto que no nos permiten decir ciertas cosas porque nos persiguen, pero estamos tranquilos, no tememos por nuestra vida aquí y ahora. Pero recuerda, hace unas semanas estuvimos viendo que las cosas se van a poner feas, cada vez más feas. Satanás será desatado, vendrá, juntará todos los poderes de este mundo para pelear contra la iglesia. Llegará un momento en que veremos que nuestros enemigos son tan numerosos como la arena del mar y la iglesia es tan débil y pequeña que tendremos miedo, pero recuerda, Cristo ha vencido. El enemigo parece poderoso, pero está derrotado. Cristo enviará a Satanás
a condenarlo por toda la eternidad. Recuerda todas estas verdades cuando las cosas se pongan realmente difíciles en tu vida. Esta palabra ha de ser una palabra de ánimo hoy. Ha de ser una palabra, recordar el Apocalipsis y meditar en ello, nos ha de llevar a postrarnos en adoración. ¿Cuál fue el acto de Juan al escuchar la maravilla del mensaje de Apocalipsis mientras estaba escuchándolo? ¿Cuál fue la reacción de Juan? Postrarse en adoración. Es cierto, se equivocó. Se iba a postrar delante de un ángel y el ángel le dijo, no, a mí no me adores, adora a Dios. Él es tu Dios, Él es el Salvador, póstrate a Él. Pero ¿te habéis dado cuenta de que cuando tú entiendes el Evangelio, adoras a Dios? Es una consecuencia lógica. No puedes entender el Evangelio y no postrarte de rodillas y cantar las grandes verdades del Evangelio. Si tú has sido transformado por el Evangelio, eso se nota. Eso se ve. Eso tú mismo lo experimentas. Deseas el domingo porque puedes unirte a tus hermanos para cantar, porque está bonito cantar solo en casa, pero qué precioso que es cantar todos juntos aquí. Es precioso cuando la música se calla y solo se escuchan voces, el pueblo de Dios alabando. Tú y yo somos tan diferentes, venimos de lenguas, de culturas totalmente diferentes, de trasfondos diferentes, pero estamos aquí juntos con un mismo propósito, que es alabar a nuestro Señor. Cuán preciosa la obra. ¿Acaso no deseas encontrarte cada domingo en adoración al Dios de la salvación? Esto es una obra maravillosa de Dios. Solo el Evangelio lo puede hacer. Con algunos quizás lo único que tenemos en común es Cristo, y eso es más que todas las cosas. Esa es la obra del Evangelio. Postramos en adoración. Entender el Evangelio y ver el mensaje del Apocalipsis nos ha de llevar a perseverar en la obediencia. En el versículo 11 leíamos, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Mientras llega aquel día, persevera en obediencia, en santificación. El Señor vendrá a buscarte y aquel día te glorificará. Vive a la luz de la realidad y meditar estas verdades del Evangelio, meditar en este libro de Apocalipsis, te ha de llevar a clamar, como Juan, ven, Señor Jesús. Es mi deseo y oración que el Señor Jesús ponga en nuestros corazones hoy ese anhelo de clamar para que Él venga pronto, ese anhelo por su venida, que nos lleve a orar constantemente, Señor, ven pronto. Orando para que todo esto termine, su reino se establezca completamente y disfrutemos de Él, en aquel lugar donde, es cierto, no habrá más mal, no habrá más sufrimiento, no habrá más lágrimas, no habrá más lunes por la mañana. Todas esas cosas son buenas. Pero lo mejor de esa ciudad celestial es que Dios mismo estará allí en medio nuestro. Ya no hace falta un lugar santísimo, ya no hace falta un tabernáculo, ya no hace falta un mediador, estaremos delante de nuestro Salvador cara a cara. Y lo más precioso es que la iglesia clama, ven, y el Señor responde, vengo pronto. Amén. Señor, venimos delante de ti maravillados al contemplar las grandes y preciosas verdades del Evangelio. Señor, al contemplar cómo nosotros, terribles y miserables pecadores, hemos sido transformados por ti, hemos recibido vida eterna, hemos sido salvados y somos guardados y nos sabemos herederos de una herencia eterna. Señor, gracias por esa obra tan preciosa. Gracias, Señor, porque tú nos has amado hasta ese punto. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio en aquella cruz, en nuestro lugar, sin nosotros merecer nada. Gracias, Señor Jesús, por esa sangre derramada. Gracias por el perdón de pecados. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de esta realidad, a la luz de que somos tus hijos por toda la eternidad y que nada ni nadie nos podrá quitar esta verdad. Y te pido, Señor, por aquellos hoy que aún no te conocen, que siguen en sus caminos de perdición, cuyo destino es el infierno, que tú obres salvación en sus corazones, que se den cuenta, Señor, de su perdición, que sean confrontados, que sus corazones sean sacudidos para que vengan rendidos a ti y tú traigas nueva vida a sus corazones. Señor, han escuchado tu invitación, han escuchado tu llamado, que tu Espíritu Santo transforme esas vidas. Te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén.